Hola, bienvenidos a nuestra clase. Que nuestro amado Señor Jesucristo hable a cada corazón y cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Hace algunos años, cuando mis hijos eran pequeños, vivíamos en Acapulco, una ciudad que está junto al mar. Allá hace bastante calor, así que muchas veces íbamos a la playa por las tardes, después de que mis hijos hacían sus tareas. Nos gustaba mucho caminar descalzos sobre la arena del mar, o algunas veces yo me sentaba a leer un libro y mis 3 hijos jugaban con la arena. Nos tocó ver cuando llegaban algunas lanchas de pescadores. Ellos bajaban de su lancha y empezaban a jalar hacia la arena sus redes, que venían llenas de peces. Y casi siempre los hombres que estaban en la playa corrían a ayudar a jalar la red, pues pesaba mucho. Y una vez que la red estaba en la playa, los pescadores iban escogiendo los pescados más grandes. Esos los echaban en una cubeta o en una tinaja, y los pequeños los regresaban al mar. Esto me recordó de nuestro amado Señor Jesús, porque dicen las Escrituras que es la palabra de Dios. En los libros, en el Evangelio de Mateo 4, versículos del 13 al 22. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que Jesús había dejado a Nazaret, la ciudad donde vivía, para irse a habitar a un lugar de Galilea llamado Capernaum. Capernaum estaba junto al mar de Galilea. Allí había muchos pescadores. Esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías, que dijo que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y luz le resplandeció. Este lugar de Galilea, a donde fue a vivir nuestro Señor Jesús, era un lugar que tenía mala fama. Se creía que era un lugar de gente muy pecadora, de lenguaje rudo, tosco, rústico, de gente sin estudios o preparación, gente que estaba viviendo en tinieblas. Por eso dice que estaba asentado en tinieblas. Pero la luz que resplandece de nuestro Señor Jesús llegó a ese lugar y llevó también la gran luz del Evangelio, el mensaje de salvación. Así también nos encontró Jesús a nosotros. Todos somos pecadores. Tú eres pecador. Sin Cristo estamos en pecado, en error, en tinieblas. Y Cristo, andando junto a la orilla del mar de Galilea, comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy te dice también a ti: arrepiéntete de tus pecados, de todo lo que ves, piensas y haces que no le agrada a Dios. Arrepiéntete, ya no lo hagas más. Qué hermoso es el Señor Dios. Nos ama tanto que envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús vino a buscarnos para cargar sobre Él nuestros pecados, limpiarnos con su sangre y que podamos caminar como Él lo hizo, y de esa manera poder entrar a su reino eterno. Y Jesús iba predicando, y era tanta la gente que lo quería escuchar, que lo apretaban. Entonces Jesús vio 2 barcos en la orilla del lago o del mar de Galilea. Los pescadores habían descendido a lavar sus redes. Y entró a uno de estos barcos, el cual era de Simón Pedro, y le rogó que se alejara un poco de tierra para enseñar la palabra de Dios desde el barquito. Cuando acabó Jesús de predicar a la gente, le dijo a Simón: vamos a alta mar, o sea, un poco más adentro del mar, y echa tus redes. Simón Pedro le dijo: Maestro, trabajamos toda la noche y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hizo, cayeron tantos peces en la red que hasta se rompía. Todo lo que Dios habla a través de su palabra, todo se cumple,
porque Él es la verdad. ¿Se imaginan? Eran tantos pescados que le hicieron señas a sus compañeros que estaban en el otro barco para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos. Viendo esto, Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pedro reconoció que era indigno, que no merecía estar ante el Señor Jesús. Reconoció con toda humildad que él era un pecador, que era indigno de estar junto al Señor Jesús. De esa misma manera nosotros debemos acercarnos al Señor. Cada que caemos en un pecado, doblar nuestras rodillas y decirle: «Señor, perdóname, porque nuevamente hice esto que a ti no te agrada. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, porque otra vez te fallé». Y el Señor es amplio en perdonar, y Él nos perdona y nos limpia con la sangre de Cristo Jesús. Al ver tanta cantidad de pescados y al ver que las redes casi se rompían, a todos les entró temor, tuvieron temor. Estaban ahí Simón Pedro con su hermano Andrés, y en el otro barco había otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, con su padre llamado Zebedeo. Jesús les llamó y les dijo: «No teman, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Nuestro Señor Jesús es Rey y soberano y gobierna sobre todas las cosas. Así como a estos pescadores, que eran hombres rudos, sin estudios, sencillos, pero en tinieblas de pecado, de la misma manera Jesús hoy nos llama. Te llama a ti y te dice: «Ven, sígueme, ven en pos de mí, sigue mis pasos, sigue mi camino, obedece mi voz, únete a mí, oye mis palabras, mis mandamientos, y entrarás al reino de Dios, y me servirás llamando a otros niños, platicándoles mis maravillas, milagros y mi grande amor». ¿Qué crees que pasó con estas 4 hombres que Jesús llamó? Dice la palabra de Dios que Simón Pedro y Andrés, su hermano, dejando las redes, le siguieron. Y cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, su hermano, dejaron al instante a su padre Zebedeo en el barco y también lo siguieron. Nuestro Señor Jesús los llamó de manera muy especial para prepararlos y después ponerlos al frente de su iglesia, para compartir siempre el evangelio de salvación y atraer a muchas personas al reino de Dios. Ya no serían más pescadores de peces, ¿verdad? De pescados. Ahora iban a ser pescadores de hombres. Gloria a Dios. El versículo que hoy vamos a memorizar está en Mateo 4:19. Y díceles: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Y hoy también te lo dice a ti: ven en pos de mí. Si tu mamá o papá te dicen: ven en pos de mí, ¿qué significa? Que lo sigas en el mismo camino, que lo acompañes, que estés en unión con Él. Si vas por el mismo camino de Jesús, oyéndolo, obedeciéndole, amándolo, hablando las mismas palabras de Jesús, también seremos y serás pescador de hombres. También vendrán muchos al reino de Cristo, que es como una grande red llena de verdaderos cristianos. Repitan conmigo con alegría, niños. Mateo 4:19. Y díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y estudien mucho y memoricen el versículo de hoy. Dios los bendiga.